A continuación, poderosas reliquias de uno de los eventos más significativos de la historia: la crucifixión de Jesucristo. Cualquier remanente físico de la cruz estaría entre las reliquias más valiosas de la historia humana. Podían pasar hasta 4 días para que alguien crucificado al fin pereciera, pero Jesús murió en cuestión de horas. Desde los clavos que atravesaron las manos de Cristo, Imaginen el poder de esos clavos. Estuvieron incrustados en el cuerpo de Cristo, embebidos de su sangre. hasta la corona de espinas que reposó en su cabeza. Al intentar lastimar y humillar aún más a Jesús, los romanos crearon una de las imágenes más poderosas del cristianismo. E incluso la cruz misma. Tocaron a la enferma con un trozo de madera y milagrosamente mejoró. Estas increíbles reliquias han fascinado a los creyentes desde hace siglos. ¿Pero acaso aún existen? Y de ser así, ¿dónde podrían estar? Los cristianos ocultaron todo lo que podían a los romanos. Había un serio temor de que las reliquias y tesoros de la iglesia se hubieran perdido para siempre. En el año 326 después de Cristo, Helena, madre de Constantino, el emperador romano, miró hasta debajo de las piedras de Jerusalén en busca de la vera cruz en la que murió Jesucristo. Helena pensaba que el lugar en el que podrían estar escondidas las reliquias de la crucifixión era la tumba de Jesús y supo de un judío que sabía cómo hallarla. Irónicamente, se llamaba Judas. En algunas versiones, Judas sirvió de ayuda, en otras, Helena debió torturarlo para sacarle la información, dejándolo aislado y sin comida durante 7 días hasta que al fin reveló el secreto. Lo que Judas reveló fue que la tumba de Jesucristo se ubicaba bajo lo que entonces era un templo pagano dedicado a la diosa romana Venus. Así que hizo que demolieran el edificio y excavaran el suelo bajo el templo. Helena inició lo que podríamos llamar la primera excavación arqueológica cristiana de la historia. Encontró lo que parecían ser los restos de 3 cruces. Pero el problema para Helena ahora era cómo determinar qué cruz era la de Jesús. Consiguieron una mujer que estaba muy enferma pensando en que la madera de la Santa Cruz debía obrar milagros. Tocaron a la enferma con un trozo de madera y milagrosamente mejoró. Aquello demostró que la madera tenía poderes divinos. La había conseguido. Helena había encontrado la vera cruz. Cuenta la leyenda que Helena dividió la madera sagrada dejando una porción en Jerusalén. Sobre el lugar de la crucifixión y la tumba fue erigido un nuevo templo, la iglesia del Santo Sepulcro, la morada de una parte de la vera cruz. Helena se llevó consigo una sección de la cruz de vuelta a Constantinopla. Se dice que Constantino hizo que una porción de esa madera fuera introducida en una estatua de bronce de sí mismo, sobre una columna de casi 40 metros de altura, un símbolo formidable del poder de un emperador. El resto de la madera de la vera cruz se cree terminó dispersa por todo el Imperio Romano. Se creía que los fragmentos de la vera cruz ofrecían protección, buena salud o sanación para todo enfermo con la fortuna de tocar uno. Así que en las décadas siguientes, las partes de la cruz fueron distribuidas entre iglesias y catedrales como reliquias sagradas. Pero no todos los supuestos fragmentos de la Santa Cruz terminaron en un templo. Como ocurre con un artículo valioso u objeto del deseo, varios acabaron en manos de los ricos y poderosos de la época, papas, reyes y nobles, y algunos de los cuales combinaron los fragmentos con joyas de oro, portándolos alrededor de sus cuellos como amuletos e incluso como símbolos de estatus. Mientras tanto, el trozo que había quedado en Jerusalén vivió una aventura mucho más entretenida. Por el año 614 de nuestra era, la porción de la Santa Cruz en Jerusalén fue robada del Santo Sepulcro por invasores persas cuando estos capturaron la ciudad. Sin embargo, al parecer el fragmento fue devuelto unos 15 años más tarde, cuando los romanos recobraron Jerusalén. En el 1009 casi fue robada por segunda vez por Al-Hakim de Egipto, el califa loco. La leyenda dice que los fieles ocultaron toda reliquia de la cruz justo antes de que invadiera Jerusalén y destruyera el Santo Sepulcro. Dicho conflicto desencadenó una guerra, luego mejor conocida como las Cruzadas. La palabra cruzado proviene del latín cruce signatus, que quiere decir marcado por la cruz.
cientos de soldados se encaminaron en lo que veían como una misión espiritual a Jerusalén, a liberar Tierra Santa del dominio musulmán y a rescatar reliquias tan valiosas como la Vera Cruz. Las cruzadas se volvieron una serie de batallas, cada vez más brutales y sangrientas, que duró casi 200 años. Con la primera cruzada, los cristianos reconquistaron Jerusalén en el 1099. Desde entonces, los cruzados llevaron en batalla un trozo de la cruz a modo de talismán. Esto pasó a la historia cuando su portador, el obispo de Acre, murió en la batalla de los Cuernos de Hattin en 1187. Y así, el trozo de madera santa fue capturada por musulmanes. La cruz pasó a manos del sultán musulmán Saladino. Cuentan que no fue respetuoso con la sagrada reliquia cristiana y la arrastró con su caballo mientras montaba. Saladino entendía la relevancia simbólica de la Vera Cruz y la usó como rehén durante las múltiples negociaciones que estableció con Ricardo I, alias Corazón de León. Ricardo I, un fiel cristiano, fue uno de los principales motores tras las cruzadas. Saladino y él deseaban el control de Jerusalén y de la Tierra Santa circundante. Intentaron pactar una tregua que exigía la devolución de la cruz a los cristianos. Pero hacia el término de la Tercera Cruzada en 1192 no había tregua ni tampoco cruz. El fragmento de la Vera Cruz que Helena había dejado en Jerusalén fue visto por última vez en Damasco en manos de Saladino y luego desapareció de todo registro histórico. A pesar de los muchos esfuerzos por permanecer en Jerusalén, los cristianos fueron expulsados de la región, pero al parecer se llevaron algunos souvenirs. Cuando los cruzados volvieron a Europa en la Edad Media, de repente había muchas más supuestas partes de la Santa Cruz por ahí, al punto que, en el siglo XVI, el reformador francés Juan Calvino dijo que, si se juntaban todos los trozos de la Vera Cruz, podía llenarse un barco. Aquello llevó a muchos a asumir que los fragmentos eran falsos. Fue como la versión antigua de los relojes falsos. Desde la era medieval ha habido un próspero mercado negro para supuestos fragmentos de la Vera Cruz. Lo hay incluso hoy en día. Pero, ¿será posible que algunos sean reales? En 1870, el erudito francés Charles Rochot de Fleury rastreó los fragmentos y calculó que entre todos sumaban algo como 4 kilogramos de madera. Una cruz romana promedio pesaba entre 100 y 150 kilos, así que Calvino se equivocaba. No era suficiente para llenar un barco, ni siquiera para formar una cruz completa. Los creyentes se apoyaron en el cálculo de Fleury para justificar la autenticidad de todos los fragmentos de la Santa Cruz. Y se sabe que algunos incluso terminaron en iglesias católicas. La Iglesia Católica y más tarde el Vaticano crearon un verdadero despacho para comprobar la autenticidad de las reliquias. A 3 fragmentos se les otorgó santuario en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén. El Vaticano posee una reliquia llamada Crux Vaticana, data del siglo VI y fue un obsequio del emperador Justino II de Constantinopla, en el que conservó varios fragmentos originales de la Santa Cruz. Por 1500 años el relicario ha sido exhibido durante las ceremonias anuales de Pascua y Navidad. En abril de 2023, a modo de regalo por su coronación como rey Carlos III, el Papa Francisco envió a este una elaborada cruz de plata, dentro de la cual, según el propio Papa, hay 2 pequeños trozos de la Vera Cruz. Visitantes de todo el mundo llegan a darles, aunque sea un vistazo a las icónicas reliquias.